En este segundo vídeo del tema 4 vamos a analizar cómo se producen las especies a través del mecanismo de especiación. Veremos los diferentes formatos o modalidades que existen en las cuales se pueden generar nuevas especies. Posteriormente analizaremos el problema actual de la pérdida de biodiversidad, así como sus aplicaciones y la importancia de su conservación. Pues vamos a empezar con la especiación, que es el proceso por el cual los cambios evolutivos acumulados en las poblaciones dan lugar a nuevas especies. La pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo tiene lugar la especiación? Bueno, pues os presento aquí 4 puntos muy resumidos que explican de una forma muy general cómo se puede producir una nueva especie a partir de otra. Posteriormente analizaremos los 3 mecanismos más típicos de generación de especies. Bien, vamos a analizar este resumen por el cual podemos obtener una nueva especie a partir de otra. El primer paso, digamos, sería la producción o la generación de un aislamiento reproductivo dentro de la población. Es decir, se forman grupos de individuos de la misma especie entre los que entre los que no existe apareamiento ni intercambio de genes. Es decir, que la idea inicial para que se produzcan dos especies es que una especie original sufra una división, es decir, una separación, de manera que individuos que, a pesar de que pertenezcan a la misma especie, pues no puedan reproducirse entre ellos, por la razón que sea. Entonces, digamos que se van a obtener dos poblaciones de esa especie. Las nuevas poblaciones, al estar separadas, pues evolucionan de forma independiente. Es decir, los cambios evolutivos serán diferentes en cada una de las poblaciones, por lo que se producirá una divergencia entre ellas. Es decir, si esas poblaciones están separadas, pues cada una tendrá una serie de condiciones en el medio. Es decir, que el medio ya no va a ser el mismo. Y como los medios van cambiando, pues esto va a hacer que los cambios evolutivos que se den en cada población sean diferentes. El tercer paso sería que cuando las diferencias genéticas entre las poblaciones impiden la reproducción entre ellas, es decir, estas dos poblaciones iniciales que pertenecían a la misma especie, digamos que ya son tan diferentes a nivel genético que no se pueden reproducir entre ellas. O, si se reproducen, generan una descendencia que no es fértil. Es decir, que esa descendencia no va a poder tener más descendencia. En este momento se ha superado la barrera de la especie. Es decir, que en este momento justo es cuando se forman dos nuevas especies, que continuarán evolucionando y divergiendo a lo largo del tiempo. Cuanto más tiempo haya pasado entre la divergencia entre dos especies, pues partimos de la base de que más diferentes serán. Esa es la razón que nos permite deducir que, por ejemplo, el grupo de los primates, por ejemplo el de los gorilas con respecto al ser humano, se separó hace un menor tiempo que, por ejemplo, el de los mamíferos con los peces, que se separó, pues, por ejemplo, hace muchísimo más tiempo. Por último, el punto 4 dice que así las dos especies originadas proceden de una especie antecesora común a todas ellas, es decir, a las dos especies. Y no se considera, por lo tanto, que una especie procede de otra. Es decir, tenemos que abandonar la idea de que una especie da lugar a otra especie y ésta a la vez a la siguiente, como ocurre con el típico dibujo que encontramos de la evolución del ser humano, en el cual al principio aparece un primate a 4 patas que poco a poco se va poniendo de pie, dando esa errónea idea de que una única especie va cambiando y dando lugar a la siguiente. No, normalmente lo que ocurre es que a partir de una especie suelen surgir dos e incluso a veces más especies que, pues van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, a partir de esa base podemos establecer que hay un antecesor común a las diferentes especies que se van generando. Bien, por otro lado, es importante que, aparte de esta especiación, tengamos en cuenta un concepto que se llama deriva genética o deriva génica, que veremos más adelante. Bien, vamos a estudiar ahora los modelos de especiación, es decir, las diferentes formas que existen para dar lugar a nuevas especies.
Dependiendo de las causas por las que se produce la primera fase de la especiación, es decir, ese aislamiento reproductivo, vamos a ver estos diferentes modelos. Y vamos a empezar con la especiación geográfica o alopátrica. Para ello vamos a apoyarnos en esta imagen. Bien, la especiación geográfica o alopátrica es el tipo de especiación más común. En este tipo de especiación, la población original, que aparece aquí representada como esta población de escarabajos, se divide en dos o más poblaciones, que quedan aisladas geográficamente por barreras geográficas que pueden ser un río, puede ser una montaña, una cordillera, mares, océanos, que lo que impiden es que esta población de aquí arriba se comunique con la de abajo. En este caso, siempre las poblaciones que quedan separadas suelen ser de gran tamaño, suelen tener un elevado número de individuos, por lo que no se producen efectos de deriva génica, que veremos posteriormente lo que es exactamente. La divergencia a través de los millones de años entre estas dos poblaciones que se han quedado separadas se debe principalmente a la selección natural, es decir, a que el medio va a ir cambiando y va a ir haciendo que cada población vaya acumulando pues adaptaciones que las van a hacer entre ellas pues más diferentes, hasta el punto en el que si un escarabajo de esta población se encuentra con un escarabajo de esta otra población, pues no van a poder reproducirse y tener descendencia fértil. Por lo que hemos generado finalmente dos nuevas especies, con un antecesor común, que sería esta especie inicial de escarabajos. A continuación vamos a ver el segundo tipo de especiación, que se conoce como especiación peripátrica. Y nos vamos a apoyar en esta imagen. En este caso, esta especiación peripátrica se da en los límites de una población, a través de procesos de dispersión y colonización de nuevos territorios, en los que puede darse el aislamiento reproductivo. Es decir, partimos de una población inicial y una pequeña parte de esta población pues puede ocupar o colonizar un nuevo territorio. Vamos a pensar, por ejemplo, en una isla. Estas nuevas poblaciones que colonizan esos nuevos territorios suelen ser de pequeño tamaño, por lo que en este modelo actúa el mecanismo de deriva génica, que predomina frente a la selección natural que ejerce el medio. Entonces hay que pensar que digamos que aquí la deriva génica se produciría porque tan solo unos pocos individuos de esta población, que desde luego no representan a toda la variedad genética que tiene la población, quedan separados. Y al reproducirse entre ellos, digamos que los cambios que van a sufrir se van a acelerar, porque en los alelos que están representados en esta pequeña parte de la población no representan para nada la media de los alelos de la población inicial, que es la grande. Por tanto, van a sufrir un efecto de deriva génica. Ejemplos de este tipo de especiación, pues es el que se ha dado con muchas especies voladoras de insectos y de pájaros que han conseguido llegar a islas que son pues zonas bastante aisladas donde van a sufrir este mecanismo de deriva génica y van a dar lugar a nuevas especies diferentes a la de otras islas o a la de los continentes. El tercer modelo que vamos a ver es el de especiación simpátrica. Este modelo de especiación es un poco más complejo de entender, pero vamos a tratar de explicarlo con esta imagen y nos vamos a fijar en la imagen de la derecha, en esta de aquí, la que pone simpátrica. Bien, la especiación simpátrica implica la existencia de un aislamiento reproductivo dentro de la población. Es decir, en este caso no vamos a tener un aislamiento geográfico o una colonización de un nuevo territorio, sino que dentro de la población, es decir, sin que la población realmente se mueva o se disperse hacia zonas muy lejanas, pues se va a producir un aislamiento reproductivo. La principal causa por la que ocurre este tipo de especiación es la aparición de nuevos nichos ecológicos dentro del ecosistema. Cuando hablamos de nichos ecológicos nos estamos refiriendo a nuevas oportunidades. Y vamos a tratar de entender esto con el siguiente ejemplo. Vamos a imaginar
una población de gusanos parásitos que viven dentro del aparato digestivo de los jabalíes, ¿vale? Entonces, esta población, o mejor dicho, esta especie, vive siempre dentro de los aparatos digestivos de los jabalíes. Lo que ocurre es que de repente unos pocos individuos pues cambian de hospedador. Es decir, estos gusanos que son parásitos y que tienen como hospedador principal el jabalí, pues algunos de ellos, solo unos pocos, cambian de hospedador y tienen la capacidad de infectar ahora, pues por ejemplo, a otra especie típica que vive en bosques mediterráneos, pues los ciervos, por ejemplo. Pues bien, una pequeña parte de estos gusanos que antes infectaban a jabalíes, ahora tiene la capacidad de infectar a ciervos. Y esto significa que su nicho ecológico, es decir, el espacio y el papel que van a ocupar, va a ser totalmente diferente, porque ahora van a estar en los aparatos digestivos de los ciervos, que evidentemente, a pesar de que se parezcan a los de los jabalíes, digamos que el medio es diferente. Y esto va a hacer que esos gusanos parásitos de los ciervos vayan a empezar a acumular variaciones que los van a hacer poco a poco diferentes a los gusanos parasíticos que colonizaban los aparatos digestivos de los jabalíes. Por tanto, esto va a generar que tras una serie de millones de años, pues estas poblaciones, vayan diferenciándose hasta que generen dos nuevas especies en las que, si por algún casual hubiese un encuentro y se tratase de dar la reproducción, pues no sería posible. En este caso, en el caso de la especiación simpátrica, actúan dos mecanismos, tanto el de deriva génica como el de selección natural. Y como hemos dicho, y como hemos explicado con el ejemplo, este modelo es muy típico de organismos parásitos, que se adaptan a especies hospedadoras nuevas diferentes a la especie hospedadora original, como hemos explicado en este ejemplo. Para acabar, os dejo aquí un cuadro, resumen, de los tres tipos de especiación que hemos visto. La alopátrica, que os recuerdo que se da por, sobre todo, formación de barreras que separan a la población original en dos o más. En el caso de la peripátrica, que se produce cuando un pequeño o un grupo reducido de la población original coloniza un nuevo nicho, un nuevo medio. Y el caso de la especiación simpátrica es que, pues dentro de la población, sin que haya un aislamiento físico o una colonización de un nuevo territorio, pues se produce un aislamiento, una separación o un impedimento en la reproducción, debido a que se ocupan nuevos nichos ecológicos. Pues bien, vamos a pasar ahora a explicar la deriva génica. Con el concepto de deriva génica. A lo largo de la explicación de la especiación, hemos visto que la selección natural es un mecanismo importante en la evolución, pero no es el único. De hecho, en ocasiones la evolución sucede por azar, como ocurre con el fenómeno de deriva génica, que se define como un cambio en las frecuencias de los alelos de una población, que ocurre de generación en generación y se debe al azar. Para ser más exactos, la deriva génica es un cambio debido a un error de muestreo en la selección de los alelos para la siguiente generación, a partir del conjunto de genes de la generación actual. A lo que se refiere a la deriva génica es que, de todos los alelos que hay en una población, en los individuos de una población, hay que decir que no todos los individuos van a acabar reproduciéndose. Y de los individuos que no se reproducen, los alelos que presentan no se van a pasar a la siguiente generación. Por tanto, hay que decir que existe esa deriva génica, que es ese componente azaroso que hace que algunos alelos pasen a la siguiente generación mientras que otros no. Bien, aunque la deriva génica ocurre en poblaciones de todos los tamaños, sus efectos tienden a ser más fuertes en las poblaciones que son pequeñas, evidentemente, porque en una población pequeña, pues si solo pasan, a lo mejor de 100 individuos, solo pasan 20, o mejor dicho, solo se reproducen 20, eso está dejando a los alelos que hay en 80 individuos, que puede que algunos estén repetidos en los que sí se van a reproducir en esos 20, pero otros muchos alelos se van a quedar en esos 80 y no van a pasar a la siguiente generación, por lo que se genera un sesgo a nivel genético. Es decir, muchos alelos se van a quedar ahí y ya van a desaparecer completamente.
Para entender lo que es la deriva génica, vamos a ilustrarlo con un par de ejemplos. El primero es el efecto fundador, que es el que ocurre, por ejemplo, cuando una pequeña parte de la población pues ocupa o coloniza un nuevo lugar como puede ser una isla. Esto lo acabamos de ver en el ejemplo de la especiación simpátrica, que sería la especiación peripátrica, ¿vale? Que es la especiación que se da sobre todo, bueno, pues cuando una población dentro de una especie coloniza pues una isla. Entonces vemos en la imagen como tenemos todos los individuos de una población, cada uno de los cuales con una serie de alelos, ¿vale? Que están representados, bueno, pues con colores, ¿de acuerdo? Bien, si tan solo, fijaos, es lo interesante de la deriva génica, si tan solo, digamos que pasa o se va a la isla una pareja con estas frecuencias o con estos alelos, pues daos cuenta como este simple grupo o esta simple pareja va a dar lugar a una nueva población que dará lugar a una nueva especie posteriormente. Pero fijaos cómo en tan solo una generación de reproducción, fijaos la población cómo ha cambiado con respecto a la población inicial y natural. Fijaos el cambio radical que ha habido de alelos, porque fijaos que los colores azules y los amarillos han aparecido completamente en tan solo una generación. ¿Vale? Entonces, este efecto fundador que se suele dar en los nuevos territorios que se colonizan sería un ejemplo de deriva génica, ¿vale? Porque en tan solo una generación hemos eliminado una gran cantidad de alelos. También ocurre con un fenómeno que se conoce como cuello de botella. En un cuello de botella también se produce la deriva génica y explicamos cómo. Imaginad que esta es la población inicial. La población inicial tiene una serie de alelos, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, los alelos están repartidos equitativamente. Hay tantos alelos amarillos como azules. Pero de repente ocurre lo que se conoce como un cuello de botella. Y es que hay un cambio en el medio muy radical que produce una extinción masiva de esa especie. Bueno, extinción, mejor dicho, una eliminación masiva de individuos de esa especie, sin llegar a extinguirla. Y solo consiguen sobrevivir estos poquitos de aquí, ¿vale? Es decir, estos poquitos individuos son los que van a quedar y van a representar a esta población. Fijaos que los que han sobrevivido, por casualidad, pues presentan el alelo azul en mucha mayor cantidad que el alelo amarillo. Pero ha sido simple casualidad. Claro, ¿qué ocurre? Pues que si estos individuos son los que han sobrevivido, son los únicos que se van a poder reproducir, porque los otros se han perdido. Por tanto, fijaos cómo la población que se va a generar a partir de estos individuos pues van a dar lugar a unas frecuencias alélicas completamente diferentes, en las cuales pues el alelo azul va a ser mucho más abundante que el amarillo. ¿Vale? Bueno, pues estos serían dos ejemplos para entender mejor lo que sería el concepto de deriva génica, que es un mecanismo súper importante en la evolución. Así que hoy en día podemos confirmar que la evolución no solo depende de la selección natural y de las mutaciones, etcétera, sino que también en cierta medida depende de la deriva génica que se basa en el puro azar. Explicar qué es la insularidad y los endemismos. Bien, la insularidad es un factor de especiación que actúa a través del aislamiento geográfico y reproductivo de las poblaciones en islas. Es decir, la insularidad es un tipo de especiación peripátrica de las que acabamos de ver, en las cuales un pequeño grupo de la población original coloniza un nuevo medio, en este caso una isla, que va a tener condiciones muy específicas y diferentes a el origen de donde provenía ese pequeño grupo poblacional. Darwin, ya en sus escritos y estudios y a lo largo de su viaje en el Beagle, pues documentó este hecho, que constituyó además una de sus pruebas de la evolución. Y es que resulta que Darwin descubrió diferentes especies de pinzones y también de tortugas en las diferentes islas del archipiélago de las Galápagos. Es decir, Darwin fue observando que a cada isla que llegaba existía un pinzón, pero que era ligeramente al pinzón de la isla que había descubierto anteriormente. Fijaos cómo sus picos estaban o eran diferentes entre sí y estaban adaptados según su tipo de vegetación, de su tipo de alimentación. Bien, se dio cuenta Darwin que estos animales todos habían evolucionado rápidamente a partir de una especie continental.
Entonces, la hipótesis que propuso Darwin es que esa especie continental, un pequeño grupo, había volado hasta cada una de las islas del archipiélago de las Galápagos. De manera que una vez que habían llegado allí, pues cada una de ellas se había adaptado rápidamente al ambiente de cada isla, dando lugar a la diferenciación en estos picos a partir de esta especie original, que era la continental. Actualmente se sabe que, además de la selección natural, en la especiación insular, en este tipo de especiación peripátrica, actúa también este mecanismo de deriva génica que acabamos de ver, pues en muchas ocasiones son pequeñas poblaciones las que colonizan una nueva isla. Es decir, hay que pensar que del continente lo normal es que los pinzones, por ejemplo, como es este caso, pues los pinzones en general no tengan la necesidad de salir del continente. Lo que pasa es que por diferentes causas, pues pequeñas poblaciones pues se atreven, ¿no?, a volar cada vez más lejos hasta que, bueno, pues de repente encuentran una isla y por tanto esa población va a quedar ya aislada con respecto a la continental. Y a lo largo de los millones de años, pues digamos que las adaptaciones acumuladas harán que aparezcan nuevas especies. Una de las consecuencias del proceso de especiación en islas, pues es la aparición de endemismos, que no son más que especies que son exclusivas de una región muy concreta. Los endemismos son muy típicos en las islas, porque son siempre regiones que están aisladas, rodeadas de mar, y bueno, pues los animales, una vez que llegan allí, los animales o los vegetales o las especies que sean, tienen, digamos, más dificultad para volver a una zona continental, básicamente por el aislamiento geográfico que supone estar en medio de un mar o de un océano. Bien, vamos a ver ahora los endemismos más típicos o algunos de los ejemplos de los endemismos en España. La presencia de islas en nuestro país es uno de los motivos de la elevada biodiversidad en España. Entonces, bueno, como bien sabéis, España presenta dos archipiélagos. El primero, el de las Islas Baleares, en el que hay descritas más de 5.000 especies diferentes, de las que un 11% son endemismos, es decir, especies que viven única y exclusivamente en las Islas Baleares. Y ejemplos de ello pues son la Podarcis pitiusensis, que es la lagartija de las pitiusas, que es esta que veis aquí, y también el Apium bermejoi, que sería el apio de Bermejo, un vegetal que solo crece en las Islas Baleares. En cuanto a los endemismos de las Islas Canarias, bueno, pues aquí sí que existen muchas más especies que en las Islas Baleares. Hay 3 veces más especies, hay unas 15.000 especies descritas, de las que un 30% son endemismos. Ejemplos de endemismos típicos de las Islas Canarias, pues tenemos la palmera canaria, que es la Phoenix canariensis, también el pino canario, que es el Pinus canariensis, o el abejorro canario, que es una especie bastante parecida al abejorro que aparece en la península, que se denomina Bombus canariensis. Evidentemente, este Bombus canariensis ha evolucionado a partir del abejorro común de la península, que se conoce como Bombus terrestris. ¿De acuerdo? Entonces, partimos de la base de que lo más probable que sucedió es que algunos individuos de la población que constituía el abejorro común dentro de la península, bueno, pues sobrevoló, o incluso desde las costas de África pudo sobrevolar el océano hasta llegar a las Islas Canarias, y a partir de ahí, bueno, pues se fueron acumulando una serie de adaptaciones a lo largo de millones de años que llevó finalmente a la aparición de esta nueva especie. Pero los endemismos no solo aparecen en las islas, sino que también en las zonas continentales. Y en la península ibérica, por sus características, pues también presenta una serie de endemismos, ya que resulta que la península tiene un cierto grado de aislamiento con el continente europeo. ¿Por qué? Bueno, pues porque está rodeada de mar, menos por una zona que sería los Pirineos, pero es que los Pirineos en sí supone otra barrera geográfica. O sea que al final la península ibérica es como una especie de isla, entre comillas, que está rodeada de mar, y la parte que se une con el continente pues presenta una enorme cordillera que también supone una barrera geográfica que no todos los seres vivos pueden franquear y pasar.
Además, dentro de España, perdón, dentro de la península, algunos endemismos han surgido debido a que habitan en zonas aisladas por accidentes geográficos o también regiones con microclimas. Es decir, también surgen endemismos allá donde pues aparecen unas condiciones climáticas bastante definidas y que son diferentes a las zonas de alrededor. Bien, pues así, dentro de la península ibérica podemos encontrar unas 300 especies de flora y fauna que son endémicas. Y ejemplos de ellos pues son el Pinus silvestris nevadensis, que sería el pino albar de Sierra Nevada, que solo crece en esa sierra. La rana ibérica, más conocida como rana patilarga. Evidentemente el lince ibérico, cuyo nombre en latín es Lynx pardinus. Y también el camaleón común, cuyo nombre en latín es el Chamaeleo chamaeleon. Vamos a hablar sobre biodiversidad. Primero vamos a analizar el problema de la pérdida, después vamos a analizar la importancia de su conservación y las posibles aplicaciones de la biodiversidad. Aunque la extinción de especies es un proceso natural, en los últimos años se ha detectado que debido a las actividades humanas se está produciendo una rápida desaparición de especies. Para frenar esta tendencia es necesario conocer primero la causa. En la actualidad existen una gran cantidad de grupos científicos que se están dedicando a analizar cuáles son las causas que están llevando a este descenso rápido en el número de especies. El primero de ellos y el más evidente es la enorme y creciente población humana. Y es que en el planeta pues existen hoy en día 7.000 millones de personas y se estima que habrá 10.000 millones al final del siglo. Las necesidades de toda esta población, con el modelo de crecimiento ilimitado que tenemos en la actualidad, así como su impacto, pues son insostenibles prácticamente. La siguiente causa es el consumo de recursos naturales procedentes de la biodiversidad. Es decir, que además de la población, como hemos dicho, el estilo consumista de gran parte de esta sociedad favorece un aumento de las necesidades de recursos naturales. Estas dos causas provocan el problema de la sobreexplotación y las acciones que alteran los ecosistemas. La sobreexplotación no es más que el uso de recursos naturales a un ritmo superior al que permite su regeneración natural. Esto ocurre debido a acciones como por ejemplo la tala masiva de bosques, especialmente selvas tropicales, para obtener madera y nuevas tierras para cultivo o ganadería. Es decir, en la actualidad estamos talando a un ritmo mucho mayor del que se está regenerando, del que se están regenerando los bosques y las selvas. Es cierto que hoy en día aparecen o empiezan a aparecer algunas iniciativas de repoblación, pero evidentemente esto no es suficiente y literalmente nos estamos cargando todos los bosques y las selvas a un ritmo muy acelerado. Otra acción relacionada con la sobreexplotación sería la caza y la pesca ilegal. No tienen en cuenta la tasa de renovación de las especies. Es decir, no respetan ni esperan a que las especies se recuperen o vuelvan a una densidad de población suficiente como para volver a cazar o a pescar. Estas prácticas tienen como objetivo tener productos para medicinas tradicionales, por ejemplo, muy típico en la medicina oriental este tipo de productos, piezas de coleccionismo, como por ejemplo el marfil de los cuernos de elefante, o simplemente el disfrute humano. Esto ha provocado la extinción de especies, como por ejemplo, entre otras muchas, pues el bucardo en España, que era la capra pirenaica, el nombre en latín. También otra acción que está relacionada con la sobreexplotación sería el sobrepastoreo. Y es que el exceso de ganado en zonas áridas, como puede ser por ejemplo la región de Málaga, es el principal responsable de la degradación de la vegetación natural y extinción de algunas especies de plantas, que además llevan al consecuente problema de la desertización, porque si desaparece esa cubierta vegetal, pues esa región está condenada a transformarse en un desierto, lo cual después es muy difícil para recuperar, ya que, bueno, pues deberían cambiar las condiciones climáticas de esa región. Y por ejemplo, la repoblación en estas zonas pues es bastante compleja. Otra causa o otra acción relacionada con la sobreexplotación es la recolección, que afecta a especies de plantas, de hongos o animales que viven fijos en un sitio, como por ejemplo algunos moluscos marinos, o pueden ser los mejillones.
Y por último, la sobreexplotación del agua. Y es que la enorme población humana demanda una enorme cantidad de agua que hace que las reservas de agua dulce, como acuíferos y ríos, pues se reduzcan notablemente, lo que afecta finalmente a las especies que naturalmente habitan allí. Y después, la segunda causa relacionada con la creciente población humana y el consumo de recursos naturales, pues son las acciones que alteran los ecosistemas. Muchas de las acciones humanas producen una alteración de los ecosistemas que ocasiona la pérdida de especies. La deforestación, que es la pérdida de masa forestal por tala o por incendios, que da lugar a un empobrecimiento del suelo y de especies ligadas a la vegetación eliminada. Por ejemplo, bueno, pues pájaros que construyen sus nidos ahí, mamíferos que desarrollan también la vida en los árboles, como los primates, e incluso, bueno, pues bacterias que viven sobre o que descomponen determinadas especies de hojas de árboles que también pueden llegar a verse afectadas. También la construcción de infraestructuras, es decir, la presencia de carreteras, embalses o poblaciones suponen la fragmentación de los hábitats, lo que dificulta la reproducción de las especies, disminuyendo los tamaños de población y poniendo mucha más presión en la supervivencia de estas especies. También está la contaminación y acumulación de residuos, y es que muchas actividades humanas contaminan el agua, pero no solo el agua, sino también el suelo y la atmósfera. Esto afecta a las especies más sensibles que pueden verse amenazadas. Además, no solo eso, sino que las grandes cantidades de residuos como el plástico perjudican gravemente a las especies. Incluso al ser humano, al propio ser humano, que acaba consumiendo especies que contienen microplásticos en sus tejidos. Se ha demostrado científicamente que muchos de los pescados que consumimos habitualmente pues presentan en sus aparatos digestivos e incluso fuera de ellos microplásticos, es decir, plásticos de un tamaño microscópico que están libres en el mar y que al final estos peces, bueno, pues los acaban tragando e incorporando a sus cuerpos. Y de la misma forma, como nosotros consumimos peces, pues esos microplásticos acaban en nuestros tejidos. Otro factor sería la introducción de especies exóticas. Y es que de forma intencionada o de forma accidental, pues introducimos especies que no son naturales de nuestros ecosistemas, ¿no? Un ejemplo muy típico sería, pues, por ejemplo, las cotorras de Kramer, que se introdujeron aquí como mascotas en la provincia de Málaga hace unos años. Y, bueno, pues estas se acababan abandonando y, bueno, pues poco a poco se fue configurando una población que fueron ocupando y reproduciéndose de forma masiva hasta que han empezado a desplazar especies autóctonas como el gorrión o la paloma. Esto produce un desequilibrio en los ecosistemas, ya que estas especies, bueno, pues compiten, depredan o incluso se reproducen con especies autóctonas, desplazándolas u ocasionando directamente su extinción. Bien, vamos a pasar a explicar la conservación de la biodiversidad. Dados los problemas de pérdida de biodiversidad existentes, es imprescindible que los gobiernos adopten una serie de medidas encaminadas a conservar esta biodiversidad. ¿Cómo se puede conservar esta? Bueno, pues a través de toda una serie de medidas, entre las cuales destacamos las siguientes. La primera sería creación de una red de espacios protegidos, como reservas de la biosfera, parques nacionales, parques naturales, etc. Es cierto que, por ejemplo, a nivel de Andalucía, pues existen diferentes parques nacionales, como pueden ser Doñana. También hay parques naturales, como pueden ser, pues, por ejemplo, los Montes de Málaga, y reservas de la biosfera. Pero es cierto que estas figuras de protección pues, son poco abundantes y son bastante difíciles de conseguir. De hecho, en la actualidad existe un proceso para transformar la Sierra de las Nieves en un parque nacional, entre otras causas por la presencia allí de una especie endémica que se llama Vis pinsapo, el pinsapo, que bueno, pues esperemos que de aquí a un tiempo pues, se confirme la noticia definitivamente,
Pero es verdad que es algo bastante dificultoso, ¿no? Es decir, los gobiernos deberían facilitar los trámites para darle estas figuras de protección a determinados parajes, de manera que se pueda mantener y conservar la biodiversidad allí. Otra medida sería la aprobación de legislación a nivel internacional que prohíba la caza, la recolección y la comercialización de especies en peligro de extinción, pero que esta legislación funcione y funcione de la misma forma en todos los países. Otra medida, evidentemente, sería la reducción de la contaminación que hemos dicho que afecta a los ecosistemas y a las especies que viven en ellas. También el fomento, otra medida interesante sería el fomento del ecoturismo para, sobre todo, concienciar a la población, que también es una medida en la que hay que trabajar bastante. Y también la conservación de especies ex situ como la reproducción en cautividad. Cuando hablamos de ex situ nos referimos a que la conservación de especies se hace fuera de su hábitat natural, que a veces pues es necesario para evitar la desaparición o la extinción directa de una especie, como ha ocurrido, por ejemplo, con el lince ibérico, que se ha tenido que reproducir en cautividad para tratar de recuperar las poblaciones y posteriormente reintroducirlos en los ecosistemas naturales que ocupaban previamente. Por último, vamos a hablar de las aplicaciones de la biodiversidad, que es verdad que es el punto del que menos se habla, pero que os puede dar una visión de por qué es tan importante conservar y frenar esa pérdida de biodiversidad que en la actualidad se está produciendo. La biodiversidad es garantía de bienestar y equilibrio para el ser humano, ya que, desde el punto de vista económico, la biodiversidad nos provee a los humanos de numerosos recursos naturales, como madera, minerales e incluso especies animales de las que nos alimentamos. Hemos dicho eso, que además de ser fuente de alimentación, pues los seres vivos nos suministran materias primas para no solo madera, ¿vale?, sino también la fabricación de medicamentos, como por ejemplo los antibióticos o incluso morfina, que se extrae de una planta. También para la industria, como hemos dicho, madera, también papel, aceites, cuero, lana o seda. Es decir, prácticamente todo proviene de la naturaleza y de esa biodiversidad existente. La biodiversidad cuenta además con una alta valoración por lo que respecta al ocio y al turismo. La biodiversidad en el mundo vegetal es clave también para el uso de plantas medicinales como tratamiento más común en la medicina tradicional de todo el mundo. Por eso también es importante que exista una gran variedad de especies vegetales. Por otra parte, los seres vivos actúan como reguladores de los flujos de materia y energía de un ecosistema. Entre ellos se establece una compleja red trófica en la que unos se alimentan de otros. La pérdida de cualquier elemento de un ecosistema o dentro de estas cadenas tróficas puede tener consecuencias de gran alcance, por lo que cuanto mayor sea la diversidad, mayor resistencia tendrá un ecosistema a los cambios ambientales. Por ejemplo, la diversidad vegetal que tapiza las laderas de una montaña protege el suelo de la erosión, ya que las raíces forman un tejido que evita el deslizamiento de tierras. Las plantas depuran el aire produciendo oxígeno y absorbiendo dióxido de carbono. El reciclaje de desechos tiene lugar a través del metabolismo de ciertos seres vivos, algunos de los cuales son capaces de degradar sustancias tóxicas. También está la polinización y la dispersión de semillas, que dependen de la existencia de una enorme diversidad de animales. Es decir, daos cuenta cómo todos estos ejemplos que acabamos de comentar permiten que se regulen los flujos de materia y energía de un ecosistema. Y esto es importante básicamente porque esto en última instancia repercute, por ejemplo, en cosas tan importantes como el clima. Por otra parte, el estudio de la biodiversidad es la base para la comprensión del proceso evolutivo, pues es consecuencia de dicho proceso. Como hemos dicho al principio del tema, digamos que la biodiversidad a lo largo de los millones de años de la historia de la Tierra ha tendido a aumentar, a crecer, y eso es gracias al proceso evolutivo. Por otra parte, el progreso en el ámbito de la medicina ha estado en gran medida sustentado en la investigación a partir de seres vivos, lo que ha permitido comprender determinados procesos metabólicos, como por ejemplo la fotosíntesis que hemos estudiado en temas anteriores, o averiguar las causas de algunas enfermedades. También el estudio de las interrelaciones entre los seres vivos y el ambiente
permite aventurar las consecuencias de actuaciones humanas en el medio natural y adoptar medidas preventivas o correctoras de biorremediación. Por ejemplo, los vertidos de crudo, cuando se ha vertido petróleo a los océanos y los mares, bueno, pues se ha utilizado, por ejemplo, técnicas de biorremediación, es decir, añadir a esas manchas de petróleo bacterias que son bacterias que se descubrieron previamente, que son capaces de degradar estos hidrocarburos, eliminando así el problema de la contaminación. En la actualidad, la biotecnología permite también la obtención de organismos transgénicos, mediante la inserción de genes de interés procedentes de otras especies, con fines experimentales, agrícolas o como nueva fuente de medicamentos. Es decir, que en la biodiversidad también está el futuro de la experimentación, porque cada vez somos más capaces de obtener un mayor número de especies modificadas genéticamente, lo cual nos lleva a un aumento de las posibilidades de bienestar del ser humano, por lo que aquí de nuevo la biodiversidad es un punto clave para la evolución y el desarrollo de las sociedades humanas en el futuro.